Bien. Bueno, hacemos una revisión por los trabajos. Por favor, las personas que están en rojo igualmente van a estar siendo notificadas. Son personas que todavía no han establecido contacto o que están muy desactualizados con los trabajos. Es importante establecer contacto y sobre todo tratar de ponerse al día con los trabajos. Eso es muy, muy importante. ¿Está bien? Por otro lado, las personas, bueno, cada uno sabe siempre qué trabajos tiene al día y qué trabajos no. Así que bueno, también es importante revisar el Classroom. El Classroom es nuestro medio de contacto y de comunicación entre profesor y alumno. Eso lo habíamos aclarado ya cuando tuvimos las clases presenciales, que era la forma en que nosotros íbamos a establecer contacto. Y justamente hay que revisarlo, verlo, a ver qué cosas hay para hacer, qué cosas no hay para hacer, como se ha pasado la semana pasada, que fue feriado y demás, se dio un tiempo también para ponerse al día. Entonces es una responsabilidad fijarse en el Classroom qué cosas tengo por hacer, qué actividades hay para hacer, no solamente en mi materia, en todas las materias es exactamente lo mismo. Hasta el día de hoy vamos aproximadamente con 9 trabajos y 9 más clases, pero 9 trabajos. Vamos muy bien con la cantidad de contenidos, pero hay gente que todavía no está entregando los trabajos y no se van poniendo al día. Es muy importante tratar de mantenerse al día con los trabajos. En los últimos 3 trabajos aproximadamente empezamos a hablar sobre los componentes son denominados de hardware, es decir, de componentes físicos de la computadora. Los componentes físicos de la computadora se dividen en dos partes: partes físicas y partes de programas, es decir, software, hardware y software. Eso ya lo habíamos visto en la primera clase. Yo voy a abrir ahora una pequeña pizarra. Les decía, las computadoras se dividen en dos partes: componentes físicos y componentes no físicos. Es decir, partes de hardware, esta es una computadora. Las computadoras tienen dos partes, que son el hardware y otra que es el software. Claro está que una sin la otra no puede existir, es decir, no puede haber una computadora que solamente sea software o una computadora que solamente sea hardware. Sí o sí depende tanto una de la otra. Software lo hemos visto un poquito, hemos visto acá en estos trabajos historia de los sistemas operativos, manejo de los sistemas operativos, un poquito de lo que son los programas de las computadoras. Y los componentes físicos, los componentes de hardware, se dividen, y lo vamos a empezar, y lo estuvimos viendo con los trabajos, en dos partes: componentes externos y componentes internos. Bien. Hola, profe. Y hola, ¿quién está? Hola, Jazmín. Bueno, ¿qué tal? Buen día, nos vamos sumando muy de a poquito. Estoy grabando la clase igualmente, o sea que somos poquitos. Como decía, las computadoras tienen hardware y software. Software son los programas, hardware los componentes físicos. Los componentes físicos se dividen en externos e internos. Externos, por las más fáciles, externos son todos los componentes, que se conectan en la parte de afuera de la computadora. Y hemos hecho un trabajo con respecto a eso y se dividía en dispositivos de entrada, de salida, de almacenamiento y los micros. Es la clasificación que hay con respecto a estos dispositivos. Los de entrada son todos aquellos que me permiten ingresar información a la computadora, por ejemplo, un teclado, bien,
Esto es un ejemplo. Claro, una cámara web. Son diferentes ejemplos. Después, por ejemplo, de salida puede ser un monitor, un parlante, una impresora, es decir, que me permite ver ya la información procesada, ya la información que pasó por la computadora. Un dispositivo de almacenamiento va a ser un dispositivo que me permita guardar información, por ejemplo, un pendrive, un DVD o un disco externo. Y un mixto va a ser una mezcla de cualquiera de los tres anteriores. Por ejemplo, un celular que lo puedo conectar a la computadora, una impresora multifunción o una pantalla digital. Como les dije, todos estos dispositivos se conectan en la parte de afuera de la computadora. Se conectan en la parte de afuera de la computadora. ¿Está bien? Los demás, obviamente hay un montón de dispositivos más. Un montón. Pero bueno, esto que estaba escribiendo ahora está en este trabajo práctico. Dispositivos periféricos. Que la consigna era, bueno, resolver este cuadro y las clasificaciones, haciendo una breve descripción y completando el cuadro con diferentes dispositivos. Tenemos acá compañeros que lo han resuelto. Por ejemplo, están calificadas. A ver. Simón Álvarez. Trabajo con inserción. De entrada puso ejemplo el teclado, el mouse. Se quedó ahí. Era 2 ejemplos de cada uno. Volvemos a ver nuestro ejemplo. Los componentes internos que están detallados, y empezamos a hablar sobre eso en este trabajo, componentes internos de una PC, son los componentes que están dentro del gabinete, es decir, dentro de la computadora. Todos dispositivos computacionales, ya sea computadora, notebook, netbook, tablet, celular, hasta la computadora que está dentro del lavarropas, del microondas, cualquiera sí tiene componentes internos. Estos, los externos, puede ser que no los tenga. Por ejemplo, un celular no tiene teclado porque utiliza la pantalla. No hay algunos dispositivos que no tienen impresora, o por ejemplo, un lavarropas no tiene impresora, un microondas no tiene impresora, ni tampoco tiene impresora la computadora de a bordo de un auto. Pero los componentes internos de hardware sí están en todas las computadoras. ¿Está bien? Los externos no necesariamente tienen que estar, pero los internos sí. Y acá hice un listado breve de los componentes internos, que son los siguientes: placa madre, microprocesador, vamos a anotarlos aquí, para verlos acá. Y ahora voy a los componentes internos sí o sí contienen de estos dispositivos. ¿Está bien? De estos dispositivos. Ahora los vamos a pasar a... la placa madre. Yo creo que puse una fotito por acá. Sí. La placa madre es una placa en cual se conectan todos los dispositivos internos de la computadora. Es decir, todos los dispositivos internos que vamos a ver ahora se conectan dentro de esta placa. Esta placa cumple la función
no solamente de albergar la conexión, sino de también administrar, a ver cuánto va para la memoria RAM, cuánto va para el microprocesador, cuánto de información. Toda la información, los datos pasan por esta placa. Esta es una breve descripción muy breve. Profundizar en. Después tenemos microprocesador, el microprocesador de la computadora. ¿Sí? Lo puedo sacar acá. Y saber la página de lengua. El microprocesador es el cerebro de la computadora. Tendríamos que comparar la computadora con el cuerpo humano. El microprocesador sería como el cerebro. Es el que comanda qué va a ir, qué no va a ir, cuánta información y demás. El microprocesador también está en los demás dispositivos, como los había nombrado antes, y es el que le da el tiempo de respuesta. Mientras más grande, no en tamaño, ¿no?, sino en procesamiento, sea nuestro procesador, más rápido va a funcionar. Por eso mismo, uno cuando va a comprar un dispositivo de este tipo de tecnología, lo que tiene que mirar es el microprocesador y saber de que tiene una buena velocidad y no que sea una velocidad no tan veloz, porque eso es lo que me va a dar tiempo de respuesta. Es el microprocesador. Obviamente, en la evolución de la línea de las computadoras han ido avanzando. Antes eran con menos capacidad. Hoy en día, desde los años 90 o un poco antes de los 90, el tamaño de los microprocesadores sigue siendo prácticamente el mismo. Grande como una galletita Lincoln, pero adentro hay mayor cantidad de circuitos integrados que me permiten, obviamente, poder procesar mayor cantidad de información. La memoria RAM es otra parte muy importante de la computadora, y también ustedes, por ejemplo, que capaz que han ido o comprado celulares, saben que, digamos, cuando uno compra un celular, una de las características es, bueno, la velocidad del microprocesador, la capacidad de almacenamiento y la memoria RAM. Es decir, que la memoria RAM cuenta como una característica principal también para la velocidad de la computadora. Cuenta como capacidad. ¿Qué función cumple la memoria RAM? Ustedes imagínense lo siguiente. Supóngase que, y voy a explicar, ¿me siguen? ¿Me están siguiendo los que están en la clase? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Yo tengo un video. Tengo este video en mi computadora. ¿Lo ven al video que hice video? Pesa aproximadamente 1 GB. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en abrir. Doble clic. 1, 2, 3. 3 segundos aproximadamente en abrir. Si yo lo vuelvo a abrir, 1, casi que no me llegó, dejo de contar al 2. De vuelta, 1. Cada vez lo va haciendo más rápido. ¿Por qué cada vez lo va haciendo más rápido? Porque la primera vez yo envié la orden para que se abra el video, la computadora fue a buscarlo al disco rígido y lo trajo. Me mostró el video. En ir a hacer esa búsqueda tardó 3 segundos aproximadamente. Ahora, ¿qué entiende la computadora? La computadora piensa, a ver, este muchacho ya abrió este video. Es muy posible que lo cierre y lo vuelva a abrir nuevamente. Entonces, para que lo abra más rápido, en vez de ir a buscar el video al disco rígido, que el disco rígido es un disco que gira, tiene un mecanismo, tiene cabezales, que realmente tiene un mecanismo, es decir, es algo que está girando, dentro de la computadora está girando a más de
100 giros por segundo, muchísimo más. Entonces está girando, girando, girando. Y ustedes imagínense que tiene que buscar en alguno de estos fragmentos el video. Se tarda, obviamente, es casi en forma instantánea, pero de forma más instantánea aún, o sea, de forma más rápida aún, es ir a buscar el video a la memoria RAM. Entonces, si hago doble clic sobre el video, la computadora viene a buscar el video al disco rígido. Una vez que yo lo abrí, automáticamente se almacena en la memoria RAM, en este chip verde chiquitito. Entonces, cada vez que yo vuelvo a abrir el video, ahora ya no lo está buscando en el disco rígido, lo está buscando directamente en la memoria RAM. Imagínense también lo siguiente. De otra forma explicar el tema de la memoria. Si yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. ¿Y ustedes qué me van a decir? 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque se supone de que si yo estoy diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 varias veces, se da a entender que cuando yo diga 1, 2, seguramente voy a hacer 3, 4, 5, 6. La memoria RAM hace exactamente lo mismo. Trae, se lleva y se almacena en la memoria RAM las cosas que más con más frecuencia estoy usando. Otro ejemplo más de la memoria RAM es el siguiente. Yo escribo, hola, lo copio, lo pego, 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 y ese que estoy pegando está almacenado en la memoria RAM. Si yo apago la computadora y la vuelvo a prender y quiero pegar nuevamente en mi procesador de texto, el texto no se va a pegar. ¿Por qué? Porque la memoria RAM se borra cuando yo reinicio la computadora. Ahora, si yo la mantengo prendida, puedo seguir pegando todas las veces que yo quiera el texto. Es decir, la memoria RAM es una memoria auxiliar. Por un tiempito se almacena ahí, después de un tiempito se borra. Por eso mismo, muchas veces cuando las computadoras están lentas, cuando el celular está lento, ¿qué tengo que hacer? Y muchos mandan a reiniciarlo, ¿para qué? Para que se borre la memoria RAM y quede completamente liberada y tenga mayor capacidad de poder ir almacenando esas cosas temporalmente. Digamos con nuestro gráfico. La fuente. La fuente ATX es indispensable, obviamente, como todos los dispositivos internos, porque transforma la corriente de 220 voltios, para ser específico, de 220 voltios en 12 voltios. Por si no lo sabían, los dispositivos que están conectados, por ejemplo, el televisor, la heladera, el freezer y todo ese tipo de dispositivos, están conectados a la corriente que nos va de Denora aquí en Argentina, nos proporciona 220 voltios. La computadora por dentro, una vez que entra la corriente a la computadora por medio de un cable y tengo que conectar todos los dispositivos, la fuente transforma por mediante estos cables en 12 voltios y de ahí para abajo. ¿Por qué? Porque manejan poco voltaje. Cuando las computadoras suelen quemarse, dicen, profe, la computadora no prende más y se quemó, es porque generalmente, ¿qué pasó? La fuente no funcionó bien, acá tenemos una imagen de la fuente no funcionó bien y pasó 220 voltios directamente a la placa madre y quemó todo. ¿Por qué? Porque la fuente transforma de 220 a 12 voltios. Reduce prácticamente 200 voltios para poder trabajar, para que la computadora pueda trabajar. Disco grabador SGI, DVD, esto es conocido y también un poco obsoleto, ya no se usa, prácticamente no se usa, pero lo sigue habiendo, hay, hay dispositivos todavía, pero bueno, se lo coloca también. Es para leer los discos compactos, o compact disc, o DVD, o la otra variedad Blu-ray. Y después tenemos cooler y ventilador, que no es más que este ventiladorcito que hace y que refrigera al microprocesador. El microprocesador, si no tiene este ventilador,
No tiene este ventilador arriba, el microprocesador levanta temperatura prácticamente para tomar agua para el mate, porque levanta arriba los 100 grados, tranquilamente. Entonces, sí o sí, tiene que tener el ventilador. Muchas veces cuando las computadoras se tildan, se traban, no funcionan rápido, se apagan y demás, es porque este cooler les pasa de que se han tapado con suciedad y no están funcionando correctamente. El cooler va acompañado de esta plaquita metálica que está abajo, no sé si la llegan a ver, esta plaquita que está acá abajo, que hace que se disipe el calor, es como un sistema de refrigeración, en seco, no tiene líquido. Y ahí tenemos todos nuestros componentes internos. Bien, bueno, seguimos con los componentes, componentes internos. Otra parte importante de la computadora son los conectores onboard, y este es el último trabajo práctico. Los conectores onboard son conectores, acá hay una explicación también, son conectores que van fuera de la computadora. Es decir, acá está bien explicado. La placa madre es así, lo vimos, acá se conectan todos los dispositivos, acá habíamos visto una computadora por dentro también, bien clara. Digamos, si miramos el gabinete por detrás, se ve así. Es decir, estos conectores que están en este costado, en realidad van parados, porque la placa va apoyada sobre la chapa del gabinete. Estos conectores sirven para conectar, ¿qué cosa? Los dispositivos externos. Todos estos dispositivos externos van conectados en todos estos enchufecitos que están acá afuera. Dice, señalizar cómo se llama cada conector y qué se conecta en cada conector de la placa. En este conector suele conectarse, por ejemplo, un mouse, un teclado, un monitor, otro tipo de conector de monitor, la salida HDMI, la salida SATA para un disco rígido, puertos USB para conectar diferentes dispositivos, por ejemplo, otro teclado, otro tipo de mouse, un joystick, camaritas web, el puerto RJ45 para conectar la placa de red, otros puertos USB de mayor velocidad, por ejemplo mi pendrive que me conviene conectarlos acá, y pues el mouse y teclado y demás accesorios acá. Y después entradas y salidas de audio y audios auxiliares o para sonido 5.1 si yo tengo muchos parlantes en el sistema de audio. En esta actividad lo que hay que hacer es ir señalando qué cosa va conectada en qué. Antes, ya vamos finalizando, y eso es lo que explica aproximadamente acá, las computadoras eh, eran prácticamente a medida. Entonces, por ejemplo, mi computadora básicamente, hablamos, ¿no? Hace más de 20 años atrás, digo, bueno, tiene monitor, tiene teclado, pero si yo quiero conectarme a internet, tengo que comprar una placa para que se conecte a internet. Si yo quiero sonido, tengo que comprar una placa para tener sonido. Si yo quiero conectar una impresora, te pongo una placa para conectar impresora. Si quiero puertos USB, coloco una placa para puertos USB. Y todo era mediante placa. Uno armaba su computadora a gusto. Pero hoy en día, ya, digamos que está claro que una persona cuando compra una computadora, lo primero que va a querer hacer es conectarse a internet, ver video en color, escuchar audio, poderse, bueno, navegar a internet, ya dije, utilizar un mouse, conectar un pendrive. Entonces los fabricantes, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer placas que ya venga con todo integrado, porque no tiene sentido que las personas después vayan a comprar por separado diferentes placas como para conectarse a internet y demás. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces ya viene todo integrado, todo on board, por eso es la placa madre on board. Tiene el video on board, tiene los USB on board. Hoy en día las computadoras son así.
Es lo que hace este trabajo, lo que hay que hacer es señalar cada uno de estos componentes y por lo menos marcar qué se puede conectar en cada uno de ellos. No es nada difícil. Y con este trabajo ya damos finalizado con los componentes de hardware y con después software lo volvemos a tocar más adelante, pero para hacer presentaciones. Y ya finalizamos con toda la parte de hardware y empezamos con las actividades prácticas en documentos de Google o Google Docs, es decir, cartelería, folletería y demás cosas que vamos a ir trabajando en Google Docs. Bien, saludo a los que no vinieron y finalizo la grabación.